Bueno, vamos a seguir hablando de las modas asesinas. Tengo que aclarar que durante este vídeo se van a dar por hecho ciertas cosas que ya se explicó en el vídeo anterior de modas asesinas. Además, voy a ir un poco excavando desde modas que eran un poco peligrosas pero no en sí asesinas, hasta modas que literalmente se tiene documentación de que mataron a gente. Para empezar, volvemos un poco a los sombreros eduardianos. ¿Y por qué siempre estamos con los sombreros eduardianos? Porque una de las cosas que más mató durante la época eduardiana no fueron los sombreros en sí, sino quienes los llevaban. La mujer eduardiana se podía considerar una de las mayores asesinas de la historia. ¿Y por qué? Porque durante la época eduardiana se ponen de moda unos sombreros bastante grandes. La cosa con estos sombreros no es solo que tuvieran que ser grandes, es que además tenían que ser muy extravagantes. Aparte de los alfileres sobre los que hablamos en el anterior vídeo, también vemos otra cosa en estos sombreros. Estos sombreros eran decorados con muchísimas plumas. De hecho, se dice que no solo en el periodo eduardiano, sino en el periodo victoriano anterior a que esto se pusiera de moda, la caza de pájaros había estado aumentando de manera indiscriminada. Porque estos sombreros no solo se decoraban con plumas, sino que se puso muy de moda la taxidermia. Se puso de moda disecar pájaros enteros y ponerlos encima de estos sombreros. La caza masiva de pájaros puso en peligro de extinción a muchos tipos de pájaros. Por ejemplo, la garza blanca, los búhos, los charranes, pero sobre todo lo que estaba de moda eran las palomas. De las palomas pasajeras, el último ejemplar murió en 1914, por culpa de la cría y de la caza indiscriminada de estas. Es importante decir que mientras esto pasaba, muchísimas mujeres estaban intentando pararlo. De hecho, se sabe que desde finales de los 1800 se estaban haciendo asociaciones enteras contra la caza de ciertos pájaros. Y en 1904 en Inglaterra se funda la Real Sociedad para la Prevención de Crueldad contra los Pájaros. Pero la mayoría de fabricantes de sombreros veían a estos grupos como extremistas. Y no les hicieron mucho caso hasta 1914, cuando se declaró extinta la paloma pasajera. Cuando se extinguió la paloma pasajera en 1914, todas estas personas que fabricaban este tipo de adornos ya no podían decir que su caza no tenía un impacto, y finalmente se empezaron a aprobar leyes para prohibirla. En la segunda moda llegamos otra vez a la época eduardiana, porque la época eduardiana es un periodo en el que la ciencia cosmética está avanzando a pasos agigantados. Pero claro, también vemos que hay un problemita. No hay ningún tipo de forma de decir si algo es bueno o malo hasta que se pone en el mercado y a ver qué pasa. Y claro, como ahora, había ciertas cosas que nos resultaban más atractivas. Había ciertas características faciales que eran deseadas generalmente por las mujeres. Entre ellas estaba muy de moda tener hoyuelos en las mejillas, tener la nariz muy pequeña y tener las orejas pegadas a la cabeza. ¿Con esto qué pasaba? Pues claro, que se empezaron a inventar unas pseudo máquinas que lo que pretendían era crear deformaciones en la cara. Por ejemplo, estaban los gorros Claxon, que eran una especie de casquillos que se ponían alrededor de las orejas para intentar pegar el cartílago lo más posible al resto de la cabeza. De la misma forma, había muchas máquinas parecidas que intentaban hacer esto con la nariz o incluso que aplicaban presión en los hoyuelos para intentar que se mantuvieran permanentemente incluso después de quitar la máquina. Sí que es verdad que estas modas no mataron a nadie, o por lo menos no se han encontrado registros que prueben que esto fue la causa directa de alguna muerte, pero sí que es verdad que había problemas cuando se empezaban a poner, por ejemplo, máquinas en la nariz para empequeñecerla, sobre todo cuando las chicas que se lo ponían todavía estaban en proceso de desarrollo. Muchas veces lo que podía pasar es que estas máquinas provocaban una deformación del tabique e impedían la respiración nasal. En el caso de las máquinas para los hoyuelos, algo bastante importante pasaba, y es que aunque normalmente no hicieran daño, muchas veces podían deformar la mandíbula. Llegando a la tercera moda, esta es un poco más preocupante. Y es que lo que pasaba en la época eduardiana es que se puso muy de moda tener cintura de avispa. No es que estuviera de moda per se estar delgada, pero sí que es verdad que la cintura tenía que ser mucho más delgada que el resto del cuerpo. Y esto es otra vez lo que nos conduce un poco al corsé, porque aunque mucha gente dice que una de las formas principales en las que se hacía esto eran quitando costillas o haciendo tight lacing, esto no era necesariamente el caso. Primero, porque no se podían quitar costillas en este momento. Como comprenderéis, la ciencia médica no estaba tan avanzada y solo un pequeño sector de la población, como hemos hablado en los vídeos del corsé, hacía tight lacing. Entonces, ¿qué hacía la gente normalmente? Pues uno de los remedios caseros en que las mujeres eduardianas aspiraban a perder peso era a través de tenias. Se vendían en las farmacias o en muchos centros de adelgazamiento píldoras que contenían huevos de tenia. Lo que tenían que hacer las mujeres entonces era tomársela y permitir que la tenia
hiciera lo suyo, que era quitarle todos los nutrientes y comerse todo lo que pasara por sus intestinos. Esto, claro, muchas veces provocaba mal aliento, diarreas o incluso infecciones bastante fuertes en estas mujeres. Normalmente cuando la mujer ya estaba satisfecha con el peso que había perdido, iba a la farmacia donde le daban píldoras que mataban a la tenia. El problema de esto es que había que estar bastante pendiente, ya que las tenias son muy difíciles de matar y hay que cerciorarse de que ha salido del cuerpo. No sé si sabéis por dónde voy. Vamos a llegar ahora a las cremas, porque en la historia de la moda ha habido muchos cosméticos que han hecho un daño increíble a la piel y a la salud de la gente. Pero es que ahora llegamos a lo que se llamó en la época eduardiana moth lotions. Moth, que del inglés es traducido literalmente como polilla, se refería a las manchas en la piel que salían a las mujeres de la exposición al sol. Lo que se puso de moda en la época eduardiana era tener la piel tan blanca como un lirio. Se puso de moda no solo tener una piel blanca, sino una piel perfecta, sin ningún lunar, sin ninguna peca, sin ningún grano, sin nada. Era considerado no solo lo bonito, sino lo sano. Por esto se empezaron a fabricar muchísimas cremas que prometían a las mujeres deshacerse de sus imperfecciones y aparte librarlas de cosas como las arrugas, las manchas solares y todas esas cosas. Muchas cremas no solo prometían quitar las imperfecciones, sino que además prometían blanquear la piel. Y por tanto estas cremas estaban compuestas de ingredientes bastante problemáticos como el amoníaco o la lejía. Y claro, ¿qué pasaba? Que muchas veces las mujeres eduardianas, en el intento de conservar su piel lo más blanca y lo más bonita posible, terminaban destruyéndola. Y posiblemente absorbiendo muchas toxinas, sobre todo de cosas como el amoníaco, que poco a poco causarían cosas como un fallo renal. Hablando de las cremas, llegamos a uno de los capítulos más desconcertantes de la historia de la cosmética y de la moda. Durante finales del siglo XIX y sobre todo principios del siglo XX se da una moda letal. Marie Curie descubre el radio en 1898 y aunque ahora sabemos que el radio obviamente es radiactivo y eso provoca muchos problemas en la salud de los humanos y de las criaturas en general, en este momento eso no se sabía. De hecho, el radio se convirtió en un ingrediente que la gente quería utilizar para todo. Hablamos sobre las chicas del radio también en el anterior vídeo, pero es que aparte de utilizarse para iluminar cosas, el radio también se utilizaba en la cosmética del momento. En este momento los médicos pensaban que el radio era algo bueno para el cuerpo y se utilizaban pastillas hechas con radio para la impotencia, para la pérdida de peso, para la pérdida del pelo, para el reuma, para la gota, para la ciática, para la anemia. Casi cualquier cosa que tuviera la gente se recomendaba el radio. Y claro, durante las décadas de 1920 y 1930 vemos que cada vez más empresas de cosmética empiezan a utilizar productos basados en radio. Pero no solo cosméticos, sino que un montón de productos sanitarios se empiezan a hacer con radio, como los polvos de talco para bebés. Algunas marcas de chocolate empiezan a utilizar radio en su receta. Y claro, se utiliza para cosméticos y para pintura. De productos en Inglaterra, por ejemplo, sabíamos que había una compañía llamada Radior, que incluso pusieron el nombre radio en el nombre para que quedara bien claro que tenía radio. E hicieron crema de noche, crema de día, tónicos para la cara y para el pelo, polvos para la cara, todo con radio. Se pensaba del radio que era el milagro de la vida. Se pensaba que de la energía que emitía el radio se revitalizaba el cuerpo, que energizabas la piel y los tejidos. De hecho, la misma compañía Radior, en un anuncio, dicen del radio. Leo: se ha descubierto en la energía del radio una fuente inagotable de belleza y juventud. En fin, ahora sabemos que el radio no solo no promueve la energización del tejido, sino que lo destruye. Y claro, a muchas mujeres que cayeron en las manos de estos productos cosméticos les empezó a pasar lo mismo que a las chicas del radio. Pérdida de peso, pérdida de los dientes, descomposición y, como en el caso de las chicas del radio, de muchas mujeres que utilizaban muchos productos con radio se decía que brillaban en la oscuridad, que en ese momento era lo más. Se las llamaba chicas radiactivas, era algo bueno. Eso sí que era una belleza radiante. Por otra parte, tenemos una moda también que se cobró las vidas de varios hombres. Normalmente la moda, sobre todo a partir del siglo XIX, cambia mucho para los hombres, se vuelve muchísimo más funcional. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que mientras la moda de las mujeres durante finales del siglo XIX y principios del XX sigue siendo bastante tradicional y por tanto bastante aparatosa, bastante incómoda, se esperaba cierto nivel de incomodidad, la de los hombres no. Pero una de las cosas que se puso de moda durante finales del siglo XIX y principios del XX fue un tipo de cuello bastante peculiar. Eran estos cuellos altos, almidonados y muy rígidos. Estos cuellos ni siquiera eran parte de las camisas que llevaban los hombres, iban por separado y estaban muy almidonados para que se quedaran así de erectos siempre. Ya sabemos un poco por dónde van los tiros. Pero el caso es que estos cuellos estaban tan rígidos que cualquier movimiento desafortunado podía provocar
moratones. De hecho, había un gran riesgo de ahorcarse a uno mismo en ciertas posiciones si estabas llevando este tipo de cuello. Tanto así que al final se conoció a este tipo de cuello como el asesino de padres. Una cosa que me sorprendió bastante de esto fueron artículos que encontré en ese momento denunciando a este tipo de cuello, diciendo que eran peores que los corsés. Y para terminar, llegamos al caso más preocupante y perturbador de todos estos. Y es el caso de los tutús incendiarios. Durante el siglo XIX, el ballet había estado cobrando cada vez más importancia. Cada vez las artistas, sobre todo las bailarinas de ballet, se veían menos como prostitutas, que es como se habían visto hasta ese momento, y más como artistas. Con esto también hubo un movimiento revolucionario en lo que era el vestuario para las funciones de ballet. La mayoría de compañías empezaron a cambiar ciertos materiales o ciertos diseños de sus vestuarios para acomodar a las nuevas piezas que se estaban poniendo en producción, y sobre todo para proteger a sus artistas. Emma Libri, una bailarina, estaba muy en contra de esto. Quería que se dejara la seguridad y que se pensara solo en el arte. En general, uno de los puntos de contención era que se quería cambiar la forma en que se fabricaban los tutús, ya que estaban hechos con materiales bastante inflamables, y en este momento los teatros tenían luz de gas. De hecho, se dice que muchas bailarinas murieron quemadas vivas debido a que su tutú se prendió con la llama de una lámpara. Murieron tantas chicas de esto que la prensa lo estaba llamando un holocausto de bailarinas. Pero Emma Libri destaca mucho en esto y es por dos razones. Una, porque fue una de las personas que más en contra estaba de estos cambios por la seguridad. Y otra, porque sería una de las personas con la muerte más violenta. En este momento, en general, el ballet era considerado algo bastante peligroso para hacer con tu vida. No solo porque no había el cuidado médico que hay ahora, sino también porque los teatros estaban en distintas condiciones. Aparte de las instalaciones de luz de gas, muchos bailarines morían aplastados por decoraciones que habían sido mal puestas y cosas así. En 1859, si no me equivoco, se hizo un decreto por el cual se decía que todos los teatros tenían que ser puestos a prueba de fuego, que todas las decoraciones, todos los vestuarios, todo tenía que ser a prueba de fuego. Se pretendía bañar las decoraciones y los vestuarios en un químico que permitiera que no fueran tan inflamables. Emma Libri, entre otras muchas bailarinas, se oponía mucho a esto. Una de las razones porque se creía que esto impedía la belleza. Claro, el proceso químico dejaba los tutús diferentes y muchas veces con apariencia de estar sucios o gastados. Y esto a las bailarinas no les parecía bien porque parecía que estaba poniéndose por encima la seguridad y dejando de lado un poco el empeño artístico. Y esa fue una de las razones por las que Libri nunca llevó a cabo ese proceso con sus tutús. De hecho, hay una cita de ella según la cual dijo: "Insisto en bailar en todas mis actuaciones con mis propios tutús". Desafortunadamente, Libri terminó pagando muy caro esta decisión. El 15 de noviembre de 1862, Libri pasó muy cerca de una de estas lámparas de gas que había en los teatros del momento. La lámpara hizo contacto con su tutú, que inmediatamente se incendió. Se dice que Libri estuvo dando vueltas, gritando y chillando por ayuda, mientras que la gente de su alrededor simplemente la veía arder sin poder hacer nada. Se dice que varios de sus compañeros intentaron ayudarla, pero las llamas la estaban rodeando. Cuando finalmente pudieron extinguir las llamas que la rodeaban, el 40% de su cuerpo había sido completamente quemado. De hecho, se dice que estaba irreconocible y que las varillas de acero de su corsé se habían fundido y se habían unido al resto de su cuerpo. Aunque Emma Libri estuvo varios meses luchando, finalmente murió. Pero gracias a su muerte se hicieron obligatorias muchas de las medidas que se habían puesto en práctica antes del accidente. Es más, la muerte de Emma Libri no solo valió para que esto se pusiera en práctica, sino para que se diseñaran nuevas lámparas para los teatros y sobre todo que los teatros del momento tuvieran siempre mantas llenas de agua en las salas en caso de que otra bailarina se incendiara, poder extinguir el fuego lo más rápido posible. Bueno, hasta aquí el segundo vídeo de modas asesinas que me habéis pedido muchos. Seguramente habrá una tercera parte de todo esto, pero con modas que han sido vendidas como asesinas pero no lo han sido. Decidme si eso es algo que os interesaría y nos vemos la próxima vez con más historia de la moda.